21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. A todos y todas, lunes 1 de septiembre, estamos en el programa número 14 de Laudatistas, el programa semanal de la Fundación La Alameda por Radiográfica, y junto a las compañeras y compañeros que me acompañan, Ximena Ratón y Facundo Lugo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y los compañeros. Bueno, estamos en plena tormenta de Santa Rosa y también en plena tormenta gubernamental, porque hoy suena parejo, a lo largo de toda la semana sonó parejo, desde la City, los cuarteles de la Unión Industrial Argentina, las embajadas, los grupos de agronegocios, los periodistas que solían ser voceros oficiosos del gobierno, el escándalo de Spanuolo, el escándalo de Andis, que además se ramifica hacia otros ministerios, y hacia otros hechos de corrupción, pero básicamente el mensaje es unívoco. El mensaje es un ultimátum al gobierno de Milei para que reformule completamente su gabinete a los efectos de poder cumplir con los compromisos asumidos coloniales con el Fondo Monetario Internacional respecto a la reforma laboral, respecto a la reforma previsional, o sea, desmantelar el sistema que permite que acceda a la jubilación, por ejemplo, alguien que no ha tenido aportes porque estuvo trabajando de manera precarizada o un ama de casa, profundizar el ajuste fiscal, porque el gobierno de Milei, en las condiciones en que está, no lo puede garantizar, aún teniendo una performance electoral relativamente digna. Hoy no puede garantizar una mayoría parlamentaria, hoy no puede garantizar siquiera, después de este escándalo mucho menos, si puede sostener un veto. En el Parlamento están reformando las características del DNU para que solamente sea refrendado por una sola Cámara, con lo cual se le complicaría mucho más poder gobernar por decreto, y por lo tanto el Círculo Rojo, el Norte, acuerdan con lo que Milei sostiene, lo que quiere para el país, que es básicamente el saqueo, la expoliación y la colonización del mismo y la entrega a los grupos multinacionales, pero difiere en que la forma en que Milei pretende llevar a cabo estos objetivos marchan directamente a estrellarse contra la pared, marchan al fracaso. El sistema está poniéndole un ultimátum a Milei, porque Milei, del modo que pretende llevar adelante estos objetivos que dice proponerse, es prácticamente imposible de que los pueda cumplir. Ya lo habíamos anticipado hace un par de editoriales, cuando empezó a estallar la crisis entre el ala de Karine Lule Milei y el ala de Santiago Caputo y el Gordo Dan, en la cual de alguna manera había no solamente una discusión por listas en la provincia de Buenos Aires, sino que también había una discusión de enfoque respecto a la gestión. O sea, quienes planteaban que tenía que Milei ensanchar su base, no solamente aliándose con el PRO, sino también con varios gobernadores provinciales, tratar de juntar una mayoría parlamentaria que le dé cierta sustentabilidad, y quienes planteaban que había que armar listas puras y duras, digamos, para tratar de ensanchar de alguna manera la base violeta de La Libertad Avanza. Bueno, se combinó una paliza tremenda ayer en Corrientes, salieron cuartos cómodos.
Obviamente tuvo mucho que ver el escándalo de las coimas, pero sin escándalo de las coimas tampoco la Libertad Avanza en elecciones anteriores venía teniendo una buena performance. Inclusive en Capital Federal, donde obtuvo una victoria del 30%, es un 30% acotado, considerando que la mitad no fue a votar, por lo tanto estamos hablando de un 15%, lo cual es un porcentaje exiguo si esa es la principal victoria, digamos, que tuvo el gobierno. El gobierno enfrenta contradicciones múltiples, ahora en este momento con los bancos al rojo vivo, porque el Fondo Monetario no le permite patinarse más plata. De hecho, ya se patinó, los dólares que se fugaron son superiores a la cantidad de dinero que el Fondo Monetario prestó al gobierno hasta ahora, y por lo tanto obliga a que tenga que imponer encajes que superan el 50%, se inmovilizaron el 50% de los fondos que tienen los bancos, tasas de interés que son estratosféricas. Esto conduce a una recesión brutal, agudiza los cierres, los despidos, los conflictos como el de Ternium, por ejemplo, en San Nicolás, que hoy votó ir al paro por tiempo indeterminado. Y además hay un crecimiento intenso de las importaciones chinas, el 80% en el último semestre del año, pese a las advertencias de Lamela primero, candidato a embajador por el gobierno de Trump para la Argentina, y luego un enviado de Trump, que fue su histórico secretario de Comercio, que junto con Pablo Roca hace unos días participó de una convención de empresarios en la cual le planteó al gobierno de Milei que tenía que generar algún tipo de protección hacia la industria, algún tipo de freno a la penetración china, que ya no solamente es en materia de inversiones, en el litio, en la minería, sino también una importación absolutamente descontrolada y que el gobierno no logra frenar. Así que el gobierno está en conflicto con sus amigos, no con sus enemigos, está en conflicto con sus aliados, concretamente, quienes lo han sostenido hasta acá, pero le están diciendo, así no va más, claramente tiene que reformular el gabinete, y los escándalos van a seguir estallando hasta que caiga Lule Menem, Martín Menem, que es lo que están sosteniendo de alguna manera desde el Círculo Rojo. Saben que la hermana es inescindible, imprescindible de alguna manera para la estabilidad emocional del presidente, pero en todo caso quieren correrla al lugar de asistente terapéutica y no al lugar de alguna manera que hoy pretenden darle dentro de la estructura gubernamental. A partir de ahí el gabinete lo quieren reconfigurar alrededor de francos, y cuando uno dice franco dice Urnequian, y Urnequian es justamente el delegado que habla con el loco, o sea, el delegado que habla con un presidente intratable de alguna manera. Por el Círculo Rojo es Urnequian, que le dice, bueno, tenés todavía posibilidad de resucitar, posibilidad de no agonizar, en la medida en que conformes un gabinete que exprese una mayoría parlamentaria de derecha que pueda llevar adelante los objetivos que Milei, mancomunadamente con el Círculo Rojo y con el Fondo Monetario, se comprometieron, digamos, para profundizar el saqueo y la expoliación del país. Hay otros conflictos simultáneos, además, del que tiene Milei con la industria, que ya de por sí es bastante grande. El otro día saltó un dato muy significativo respecto al tema de la industria, y es que lo dio el programa Nancy Paso, pero están encuestas que se pueden, en informes y en estudios que se pueden ver en diversos medios, mediante el cual, bajo el gobierno de Milei, cerraron más pymes que durante la pandemia. Sí, aunque a ustedes les parezca increíble, durante la pandemia, que estuvo todo absolutamente cerrado, cerraron en total 15.398 pequeñas y medianas empresas, y bajo el gobierno de Milei ya tenemos clausuradas 15.564 empresas. Dije, en la pandemia 15.398 y actualmente 15.564. Claramente el gobierno de Milei supera inclusive la devastación histórica, inédita, que significó la pandemia.
Los conflictos con los sectores de la mesa de enlace continúan por las retenciones. Ahora también reclaman que se reactive cierta obra pública porque los caminos están hechos percha y por lo tanto están teniendo algunas dificultades de transporte y de logística. Los conflictos con Clarín por la telefónica siguen su curso y esto Clarín se lo hace sentir en rigor, levantando fuertemente, digamos, las causas de Spagnuolo y agregando otras. Ahora están agregando otras que tienen que ver con medicamentos e insumos del PAMI que se están transmitiendo desde las usinas del Grupo de Manieto. Los gobernadores, luego de la rebelión que tuvieron en el Senado, en la cual impusieron de alguna manera la coparticipación automática, y luego conformaron Provincias Unidas, salieron de alguna manera a respaldar ahora al gobierno de Juan Pablo, de Gustavo Valdés, que acaba de reelegir a través de Juan Pablo Valdés, y están de alguna manera tratando de generar una especie de coalición alternativa o coalición que va a coparle directamente el gobierno a Milei, que es lo más probable. O sea, lo más probable, o mejor dicho, lo que el Círculo Rojo quiere, lo que el norte quiere no es que se vaya Milei, lo que quieren es que reconfigure radicalmente el gabinete a imagen y semejanza de los objetivos que se han propuesto y que esto sea sustentable. El tema es si Milei está en estado emocional para aceptar ese desembarco que le pretende hacer el sistema y el Círculo Rojo. Esta es la encrucijada que en estos momentos atraviesa el gobierno, donde el 94% de las menciones en las redes son altamente negativas, donde se sintió en Corrientes el efecto Spagnuolo en la paliza que lo dejó en el cuarto lugar, y donde, como en minutos vamos a ver, hasta en lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, donde la performance del peronismo no suele ser la más victoriosa, está repuntando Fuerza Patria a expensas de la desilusión y desmoralización en sectores medios respecto al gobierno de Milei, dado que el rey ha quedado desnudo, la corrupción ha quedado al descubierto. Por supuesto que está actuando rápido y eficazmente el juzgado de Casanelo, que procesó al jefe de seguridad de Nordelta. Después amigos son los amigos, hay una empresa israelí que protege a los dueños de la droguería suiza y en fin, dicen que no se pueden abrir los teléfonos. Lo dejo a tu criterio, como diría Karina Jelinek, pero lo cierto es que esto está avanzando y esto está golpeando fuertemente todo el sistema de coimas en que se sostenía este gobierno libertario que supuestamente vino a terminar con la casta. Insistimos, lo que está ocurriendo es una tormenta sobre el gobierno y no la de Santa Rosa, es la tormenta del Círculo Rojo, es la tormenta del norte que le está diciendo todo bien con lo que vos te estás proponiendo, pero así no lo vas a lograr, querido. Por lo tanto, si no te reconfigurás como nosotros te indicamos, nosotros me refiero a la clase dominante, y ese mensaje se lo transmite a Urnequian, bueno, claramente vas a agonizar y probablemente vas a tener un final triste. Por lo pronto, hoy Milei, 4 de septiembre, jueves, viaja a los Estados Unidos, no para encontrarse en una bilateral con Trump, sino para ir a ver a Fátima a Las Vegas. Después encubre este viaje diciendo que tiene una reunión con empresarios, banqueros, inversores que todavía no se sabe muy bien quién son. Lo cierto es que desde febrero Donald Trump le viene prometiendo una bilateral en la Casa Blanca, que todavía no ha ocurrido, y por lo pronto tenemos un viaje presidencial hecho con la tuya, con los fondos del Estado, para ir a ver a Fátima Flores a Las Vegas, rajando en medio del temporal que se le viene en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, donde van a ser las decisivas elecciones provinciales a diputados y senadores provinciales y a concejales en la provincia de Buenos Aires. Estamos en Laudatistas, programa número 14, junto con Ximena Rattoni y Facundo Lugo. Bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? En tu editorial y en todo lo que estuvimos viendo estos días, además de que desató una crisis de magnitud muy aguda en el gobierno, es una fuente inagotable de corrupción a mansalva, pero además sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Está todo
muy a la vista y muy interesante, ¿no? Parece ser que en esto que vos mencionabas de el procesamiento al jefe de seguridad de Nordelta, descubrieron que tienen como un protocolo los de Nordelta, especialmente donde vive esta clase de gente, que es como un estado paralelo, ¿viste? Digamos, si no pasan por la embajada y por sus leyes, no entra ni la policía. Bueno, desnuda un poco esa Argentina, esa parte de la Argentina, de los vivos de siempre, y hoy leí a la mañana, porque es parte del contexto, ¿no? Todo esto ocurre y todo esto impacta porque hacía un estudio un periodista, no recuerdo el nombre, hizo el cálculo de cuál fue la magnitud de la transferencia de los bolsillos de los trabajadores, de lo que no cobramos los trabajadores por este ajuste, a las patronales. Lo calculó en 46 billones de pesos. Bueno, es parte del mismo combo, ¿no? Ese es el no hay plata. En Ese es realidad el no hay no hay plata. plata, es esa, numéricamente es esa cifra o esa aproximación. Efectivamente. Estamos, como bien decía Gustavo, en Laudatistas. Vamos a seguir ahora. Este es un tema que importa mucho, no por el chusmerío de los detalles, digamos, que igual son para alquilar balcones. No, y hablando de laudatistas y reivindicando el legado de Laudato Si, del Papa Francisco y de la justicia social, recuerdo que en el año 2016 hubo una cumbre de jueces y juezas internacional contra la trata y el tráfico de personas, Cierto. de la cual participaron numerosos jueces federales de la República Argentina, de Comodoro Pi, de varias provincias. Aprovechó esos días el Papa Francisco para tener diversas audiencias con jueces de diversos países, entre ellos argentinos, y uno con los que se entrevistó fue con el juez que actualmente lleva adelante la causa, Spanuolo, que es el juez Sebastián Casanelo, al cual luego yo le comenté que el propio Francisco, luego de la charla que tuvo con él, me había dicho finalmente el juez Casanelo, a pesar de que es agnóstico, es el más cristiano de todos los que han venido acá. Así que, Javier, Milei, estás en un problema, la cosa va en serio, te están pidiendo que reformules tu gabinete, no te lo está pidiendo la clase obrera, no te lo está pidiendo por ahora el campo nacional y popular, te lo están pidiendo tus propios amigos y te están, de alguna manera, cocinando a fuego lento. Muy bien, ahora vamos a seguir abordando, además también cómo nos paramos del campo popular ante esta crisis. Ya vamos a dar paso al próximo invitado. Antes les queremos recordar, esto es Laudatistas, es el programa de la Fundación La Alameda. Pueden encontrar toda nuestra información sobre nuestra lucha, nuestra causa, sobre todas las actividades que realizamos a lo largo y a lo ancho del país en nuestra Alameda Federal en www.somosalameda.org.ar. Gustavo, ya estamos en condiciones de sacar al próximo invitado. Muy bien, estamos entonces con Germán Lago, intendente del municipio de Alberti, una sección del interior de la provincia de Buenos Aires, donde habitualmente siempre es compleja la elección para el peronismo. Germán forma parte integrante del movimiento Derecho al Futuro, que tiene como referente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a la luz de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, se está reconfigurando de alguna manera la intención de voto, los movimientos dentro del escenario del interior rural de la provincia de Buenos Aires. No sé si ya estamos en contacto con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Buen día, buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Siempre es importante poder charlar, intercambiar algunas ideas respecto a esta situación actual, como vos lo estás viviendo, y en vísperas del próximo 7 de septiembre, que vamos a estar votando, al menos en la cuarta elección electoral, elegimos concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Siempre para el peronismo fue muy difícil la cuarta sección electoral, sin embargo, a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en las últimas semanas, que están poniendo al descubierto toda una trama de no solamente de crueldad, sino además de corrupción del gobierno de Milei, supongo que los sectores medios en la sección deben estar repensando su voto, y por eso algunas encuestas que asoman indican que el peronismo está muy competitivo, ¿es verdad? Sí, Gustavo, a ver, bien lo describiste recién, ¿no? La palabra crueldad creo que refleja, digamos, lo que representa este gobierno, ¿no? Crueldad respecto, te diría que hasta la condición humana, ¿no? Porque uno ve decisiones que se van tomando con impacto, digamos, en la vida diaria,
y en un interior de la provincia en la cual la presencia del Estado en su rol educativo, de salud, de seguridad, de vivienda, obra pública, ha sido presente, está presente siempre, ¿no? Y en este tiempo, digamos, donde obviamente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel a la cabeza, es quien está acompañando a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con un abandono total y una retirada por parte del gobierno nacional, en este contexto hace repensar un poco cuál es el voto, ¿no? Hay un sector de la clase media, que es cierto, que está, al menos en el interior, después de la 125, fue un quiebre que se produjo en toda la sección, o al menos en el interior bonaerense productivo, que se está recomponiendo, ¿no? Con políticas públicas de Axel en el gobierno provincial, muy importantes, vinculadas con el arraigo, con la ruralidad, con conceptos vinculados con obra pública, digamos. Hay muchas cosas que hoy están en juego, pero que son evidentes. Uno recorre cualquier distrito del interior de la provincia, en especial los 19 de la cuarta sesión electoral, y te vas a encontrar con carteles de obra y con una presencia muy fuerte por parte de las políticas públicas provinciales, y un abandono por completo y una retirada de todo lo que representa el gobierno nacional, pero digo, en el contexto educativo, en el contexto de construcción de vivienda, el abandono de obra pública, no construcción de ruta, abandono de escuelas en construcción, digamos. Hay muchas cosas que este es un momento interesante para que cualquier dirigente político no se haga el distraído y pueda realmente ver cuáles son los espacios políticos que están pensando en que el interior siga siendo un interior productivo, pujante, con arraigo, con desarrollo, con trabajo, con producción, con generación de valor agregado en origen. Digo, todas estas cosas son las que Axel tiene en agenda y se ven en todos los distritos. Después, cada distrito tiene su idiosincrasia, pero hoy es Axel, creo, a través del gobierno provincial y reflejado en lo que es Fuerza Patria, quien refleja claramente qué es lo que está pasando y lo que hace falta en el interior. Sí, además con el valor agregado de que Axel está gobernando con un 30-40% menos de presupuesto de lo que tuvieron otros gobernadores de la provincia de Buenos Aires y está pagando todos los incendios. Eso significa o habla muy bien de la decencia, de la honestidad y de la administración de los recursos públicos. Sí, porque hoy es más, toda reducción de consumo que se está viendo, eso repercute en una distribución negativa por parte de recursos coparticipables, y todos los municipios de la provincia están recibiendo cada mes a mes, se ve en la proyección, cada vez menos recursos, ¿no? Con lo cual eso está directamente relacionado con decisiones políticas que se van tomando en el gobierno nacional, que generan complicaciones en el interior. Y hoy se está haciendo un gran esfuerzo. Axel, la verdad, está haciendo un esfuerzo admirable para poder sostener y seguir acompañando al interior de la provincia. Me ha tocado acompañarlo a Axel en otros distritos, y uno lo ve cerca de la gente, lo ve pidiéndole más acompañamiento, pero lo ve inaugurando obras, lo ve entregando escrituras, lo ve entregando viviendas, lo ve entregando equipamiento, independientemente del color político del intendente o intendente de turno. Digo, hay un compromiso y un caminar la provincia como nunca se ha visto, y te lo dice alguien que hace 3 mandatos que es intendente y reclamaba en cierta forma siempre un poco que los programas y las acciones lleguen al interior de la provincia. Bueno, Axel lo ha dicho desde el primer día, ¿no? Que para él no había bonaerense ni de primera ni de segunda y que tenía que trabajar para una provincia integrada, y eso lo ha hecho, Después hay intendentes que se quedan haciendo puchero en el escritorio y digestionan el Estado de una manera, y hay otros que literalmente vamos a ponernos a disposición para acompañar un proceso muy difícil en un contexto en el cual han querido intervenir la provincia de Buenos Aires con un desparpajo, como si fuera algo totalmente natural, pensar de que un gobernador elegido 2 veces con una diferencia de 20 puntos, hoy tiene que ser condicionado, digamos, por el gobierno nacional, cosa que no pasa, y está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros lo estamos acompañando en este interior difícil, pero como bien vos lo planteabas, hay un sector de nuestra población que va a reconocer ese gran trabajo, porque del otro lado no hay nada, hay destrucción, hay abandono, no hay propuestas, hay estigmatizaciones respecto a lo que representa el interior de la provincia, respecto al no reconocer cómo es el desarrollo, cómo es el vínculo en el interior. Digamos, esta deshumanización que se ve instalando de odio, violencia, estigmatización, no entra en el interior de la provincia. Axel ha sido claro, en los consejos deliberantes del interior no puede entrar la motosierra como un factor de propuesta, de esperanza, de expectativa, un instrumento que
que hace ruido y que destruye, que no permite el diálogo, que no permite el consenso, que no permite la búsqueda de mejores propuestas, digamos, no es lo que reclama hoy la provincia. Sí, ciertamente la cercanía, territorialidad, la proximidad, la utilización honesta y efectiva de los recursos es lo que caracteriza a Axel y a los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Ahora la última pregunta, Germán. Estos hechos que han salido a la luz pública en las últimas semanas respecto a la inmensa corrupción dentro del gobierno de Milei, que recién empieza y que parece que cada día se agiganta más, ¿cómo está impactando concretamente en los sectores sociales que habitualmente no nos votaban? Mira, nosotros estamos en plena recorrida de los distintos barrios, distintas localidades, pudiendo compartir cuáles son las propuestas, entregando la boleta, militando los proyectos y las propuestas que estamos haciendo, y es inevitable el hablar Claro. de la situación del contexto nacional, ¿no? Independientemente que es una elección desdoblada, donde uno tiene las propuestas locales, donde uno elige los representantes de la provincia de Buenos Aires, pero ha copado la agenda, digamos, todas estas situaciones de corrupción que estamos viendo todos los días, ¿no? Con algo nuevo, minuto a minuto, y es inevitable que en este tiempo eso sea un tema, ¿no? Y la verdad, a mí me pasan algunas cosas raras porque algunos vecinos lo toman con la gravedad que realmente esto tiene. Algunos otros vecinos con total son incrédulos a esto, digamos, ¿no? Y hay otros que la verdad desde un tono de risa, pero es esa risa de no creer, ¿viste? Que hoy por hoy a nivel nacional estemos gobernados por tipos que hasta el día de hoy, habiendo ya pasado 10 días de conocimiento de estos audios, no hayan dicho nada a la sociedad, ¿no? Sí. En un sistema democrático, digamos, imperfecto, con muchas cosas por mejorar, pero que nuestras máximas representaciones no hayan salido a hablar, cuando se acusa directamente en la línea de flotación del gobierno nacional, está hablando de corrupción. No es un dicho al pasar de un medio de comunicación, no, hay pruebas contundentes, allanamientos, digamos, y nadie ha hablado. Y nosotros nos enteramos que el intendente se va a ver a su exnovia a un espectáculo musical. Digo, estamos viviendo en una realidad totalmente distinta y eso en la sociedad es importante. A ver, a nosotros nos sirve para poder hablar del tema, para poder volver a decirle, mira, esto es lo que veníamos proponiendo, esto es lo que decíamos que era. Cuando vienen tipos que no conocen, que no administran el Estado, que quieren destruirlo, digo, no, destruir el Estado implica esto, implica denigrar, implica insultar, implica no poder resolver situaciones de salud, no poder resolver su situación de vivienda, no pensar en tus necesidades básicas, no pensar en que vas a tener un progreso en tu lugar de origen. Digo, hay un montón de cosas que todos estos temas nos permiten. Ni bien uno camina y el vecino le abre la puerta, a los 2 minutos ya es inevitable que se hable de este tema y obviamente eso se va a traducir en una muy buena elección, no tengo ninguna duda, va a haber una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires este 7 de septiembre, obviamente a favor de Fuerza Patria. Bueno, Germán, muchísimas gracias por el contacto. La verdad que es bueno tener esperanza desde el interior rural, donde además el gobierno libertario daba por descontada una amplia victoria que parece que no va a ser tal, o por lo menos va a ser muy competitivo Fuerza Patria, digamos, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima sección. Así que bueno, seguimos en contacto y nos vemos el domingo. Bueno, un abrazo grande, gracias por la comunicación, Gustavo. Abrazo. Muy bien, hemos conversado con Germán Lago, intendente de la localidad de Alberti, la cuarta sección electoral de nuestra provincia de Buenos Aires, acerca de también, entre otras cosas, primero, fuerzas políticas que no están en la corrupción o en Babia, sino que están preocupadas y ocupadas, y un gobernador 2 veces electo, viendo cercenado su presupuesto y que no tiene que salir escondido, corriendo, huyendo en una moto cada vez que pisa cualquier localidad del conurbano, ¿no? Bueno, esto es Laudatista, vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y volvemos con más agenda de la actualidad y protagonistas de la misma. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica.
Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. La industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular.
sí. Bueno, y antes de pasar a nuestro próximo invitado, de nuestro próximo entrevistado, quería avisar que se va a realizar la 18ª misa en solidaridad con las personas excluidas y víctimas de trata y tráfico de personas, que se realiza todos los 23 de septiembre en Plaza Constitución. Va a comenzar a las 15 horas en Lima y Brasil, y va a estar presidida por el Monseñor García Cuerva. Perdón, la misa va a comenzar a las 17, las actividades comienzan a las 15 horas. Hace 18 años que la Alameda viene participando de estas misas, que fueron inauguradas por el cardenal Jorge Bergoglio, quien luego fue el Papa Francisco, quien junto con la Alameda y el MT en su momento comenzó a impulsar estas misas en Constitución, en las que se pedía por las víctimas de trata, por las víctimas de exclusión, y se denunciaba la corrupción, las coimas, la mafiosidad. La primera misa fue en la parroquia de los Migrantes de la Boca en el año 2008, pero a partir del año siguiente ya fue ininterrumpidamente en Plaza Constitución, y se realizaba siempre en septiembre, y preferentemente el 23 de septiembre, porque el 23 de septiembre se conmemora la sanción de la primera norma mundial contra la trata, que fue la Ley Palacios, sancionada el 23 de septiembre de 1913, que es la primera ley en el mundo que castiga la explotación sexual por cuenta ajena, y que fue promulgada a instancias de la lucha de las mujeres obreras, de los sindicatos socialistas y anarquistas que había en la época, y particularmente de una corriente que había dentro de los sindicatos anarquistas, de un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer, que cuestionaba al Estado proxeneta de aquel entonces. La Ley Palacios vino de alguna manera a sentar las primeras bases de jurisprudencia de lucha contra la explotación sexual por cuenta ajena, e incluso fue tomada como precedente por Naciones Unidas en la Convención de 1949. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. El domingo hay una elección decisiva, donde habita el 40% de la población de la República Argentina, que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones provinciales, en la cual se eligen diputados, senadores provinciales en todas las secciones electorales, y además concejales en todos los municipios. Hemos hablado recién, digamos, con el intendente Germán Lago, de la localidad de Alberti, de la cuarta sección, contándonos un poco lo que está ocurriendo en el interior rural, donde el peronismo viene recuperando competitividad a la luz del derrumbe concretamente libertario, y de que queda al desnudo todo el entramado, no solamente de crueldad, sino el entramado corrupto y mafioso, digamos, que lo circunda. Y en breve vamos a estar en contacto con una figura muy importante del movimiento Derecho al Futuro, que es Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que fue diputado, fue un referente de la Cámpora durante muchos años, también es un articulador territorial clave dentro de la estructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y vamos a hacer contacto en minutos con él para charlar sobre cómo vemos el panorama de acá al domingo, a las decisivas elecciones que van a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, y además cómo se está viendo la crisis que en este momento atraviesa el gobierno de Milei, sacudido por los escándalos de corrupción que comenzaron en Andis, pero que se están ramificando hacia otros ministerios. ¿Ya estamos en contacto? No, estamos estableciendo el contacto con el compañero. Mientras tanto, seguimos recordando que estamos en Laudatistas, el programa de la Alameda, su emisión número 14. Vamos a establecer contacto y tenemos nuestros invitados llegando o saliendo desde alguna actividad. Estamos en una semana preelectoral y, como vos bien decías, elecciones muy decisivas, ¿no? Y cuando te ponen el título de la madre de las batallas, bueno, todos los compañeros, compañeras dirigentes afectados a la campaña y a la gestión, las dos cosas al mismo tiempo en la provincia de Buenos Aires, están con los tiempos ajustadísimos. Así que ya vamos a tener en línea
Sí, los al que no compañero. están con los tiempos ajustadísimos son los libertarios que no saben cómo salir a hacer campaña a la calle, porque en la provincia de Buenos Aires claramente le mandan fotos para engañarla a Karina y a Lule Menem de que fingen hacer alguna actividad, pero están ocultándose o tratando de hacer la menor actividad posible. Sí, que en un principio parecía que tal vez esta campaña o los episodios en Loma de Zamora se habían utilizado para generar este show al cual están acostumbrados, que cada vez tiene menos efecto, y tapar, bueno, lo que es los audios y todo el escándalo de corrupción de la Andis. Pero bueno, ahora vemos que esto no solo se da en provincia de Buenos Aires, sino también se da en Corrientes, con lo cual la imagen, lejos de tapar una denuncia o los audios o otro escándalo de corrupción, parecería que en realidad no tienen posibilidad, no tienen margen para salir a la calle. Sí, tal cual. Bueno, ya estamos con Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, uno de los referentes principales del movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, acá estamos en Laudatistas, programa de la Alameda que se transmite por Radiográfica. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero empezamos, te preguntamos cómo está impactando la crisis que en este momento atraviesa el gobierno nacional, que no solamente venía manifestándose por su crueldad, sino que ahora deja al descubierto un entramado de corrupción muy visible para toda la población y que evidentemente ya ha tenido consecuencias en el cuarto lugar que han sacado cómodos en la elección de la provincia de Buenos Aires. Hace minutos hablábamos con el compañero Germán Lago, intendente de Alberti, también del MDF, de la cuarta sección. Nos comentaba de alguna manera que en los sectores medios rurales, que podían tener alguna esperanza, alguna simpatía en Milei, hay un estado en este momento de ebullición. ¿Cómo puede impactar esto de cara a la decisiva elección que hay el próximo domingo? Bueno, yo creo que lo central obviamente tiene que ver con la cuestión económica. Me parece lo que ha crujido y lo empezamos a ver nosotros hace algunos meses es las consecuencias, ¿no? Ya en términos de recesión y bueno, por supuesto en los sectores más humildes que nos toca a nosotros atender. Estamos hablando hoy de situaciones donde las colas en los comedores empiezan prácticamente al mediodía para poder llevarse un plato de comida a la noche. Estamos hablando de esa Argentina y por supuesto una actividad económica que se cae y que va generando dificultades en las pymes, en la caída de puestos de trabajo, en la pérdida de poder adquisitivo del salario y también ahora con consecuencias en el propio funcionamiento del sistema financiero, producto de las medidas que ha tomado el gobierno últimamente. En el marco de todo eso, por supuesto, lo que aparece es este escándalo, que naturalmente cuando uno ve un gobierno que es corrupto en su esencia filosófica, ¿no? Porque cuando uno observa, ¿no?, los axiomas que trajo Milei a la política argentina, bueno, a cara descubierta, sin disimulo, quizás otros gobiernos liberales en el pasado tuvieron sus pruritos y trataron de disfrazar su discurso que naturalmente buscaba beneficiar a los sectores concentrados de la economía con con ideas de que iba a ser para mejor. Bueno, en el caso de Milei, directamente con una crueldad y una perversidad pasmosa desde el primer minuto, dio a entender que no le interesaban los sectores más humildes, los pobres, ni hablar los jubilados, las personas con discapacidad. Bueno, esa carencia de valores hoy se expresa, hoy nos muestra que lógicamente cuando vos no tenés valores ni buscás el bien común, bueno, finalmente también, inclusive en lo que es la propia gestión, ejecución de las políticas, también aparece la corrupción. Y bueno, me parece que algunos se podrá sorprender. Nosotros desde el primer día denunciamos no solo el modelo que representa Milei, sino que también eran ineptos y corruptos. Ahora, nosotros lo que estamos observando, no sé si vos lo ves, Andrés, también, es que Milei hasta ahora lo que ha tenido es una crisis muy profunda respecto al fuego amigo. O sea, para quienes gobierna, los grandes bancos, el Círculo Rojo, el gobierno de Estados Unidos, el propio Grupo Clarín,
ha empezado a tener o a acumular una serie de contradicciones en la cual como que a Milei le están diciendo estamos de acuerdo con tus objetivos, pero de la manera que estás gobernando no podés seguir gobernando, tenés que reconfigurar completamente el gabinete, tenés que ensanchar alianzas con otros sectores de derecha para ganar gobernabilidad y avanzar en reformas contra el pueblo como la laboral, la previsional y todo lo que permanentemente cuando vienen estos gobiernos neoliberales pretenden imponer. Y da la impresión de que en este momento está recibiendo mucho fuego amigo para que reconfigure su gabinete. Lo están, inclusive hasta el propio gobierno de Estados Unidos se ha mandado voceros de alguna manera a quejarse por las crecientes importaciones chinas, por las inversiones estructurales que crecen, digamos, en la minería, en el litio, en otros sectores, pero todavía lo importante del domingo es que el domingo se manifiesta el pueblo, y el domingo se manifiesta el pueblo en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población, que es un lugar donde históricamente el peronismo ha hecho buenas elecciones, y además, esta vez con un conductor que con un porcentaje mucho menor de presupuesto que lo que tuvieron todos sus gobernadores, está pagando incendios como nunca antes otros gobernadores se enfrentaron frente a un recorte de la coparticipación y una cantidad de urgencias por la deserción del Estado Nacional. ¿Cómo crees que se va a reconfigurar el panorama el domingo y después del domingo? No, mira, para nosotros haber llegado hasta acá es una epopeya. Yo digo, esta campaña es en sí heroica, no porque vos pensás que nosotros estamos yendo a una disputa electoral en el marco de un ahogo financiero sin precedentes, donde Milei le ha quitado de manera discrecional, unilateral e ilegal 12 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires, millones de millones, una provincia que ya de por sí tiene un reparto de coparticipación injusto, que ha perdido, que ha cedido allá lejos y en el tiempo, varios puntos de coparticipación sobre una matriz que naturalmente ya expresaba un nivel perjudicial para la propia provincia. Bueno, a eso súmale lo que le ha quitado Milei hoy, teniendo en cuenta que es la provincia más poblada, donde se presentan los mayores niveles de asimetría, obviamente. Nosotros de este ministerio hoy estamos asistiendo a través de las escuelas, el servicio alimentario escolar, a casi 2,5 millones de chicos y chicas todos los días en materia alimentaria, no solo en las comidas, desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas, sino también entregando un módulo alimentario complementario, el MES, el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, para que se lleven a sus hogares, porque la situación es esa, ¿no? Es una situación de descomposición, amén de, por supuesto, lo que hacemos acá de apoyo a los comedores comunitarios, por fuera de lo que te decía recién del sistema escolar. ¿Qué va a pasar el domingo? Bueno, no lo sabemos, pero sí lo que nosotros encontramos es muy buena recepción en toda la campaña. Hay algo que es un termómetro siempre que uno ve en la campaña, es que si te agarran o no la boleta, y hoy la gente está agarrando casi con desesperación, te diría, la boleta de Fuerza Patria, porque la ha encontrado como el escudo para frenar toda esta locura. Después tendremos que contar los votos y ver en qué lugar estamos parados, pero el gobierno nacional arrancó el año diciendo que arrasaba en la provincia de Buenos Aires, que iba a ganar por más de 20 puntos. Nosotros estamos arriba del ring. Veremos el domingo, bueno, también en qué lugar nos pone la ciudadanía bonaerense. Sí, claramente es un punto de inflexión para el peronismo, para el campo nacional, esta elección del domingo, que hasta ahora en la tercera venía muy bien, en la primera muy competitiva, pero ahora tenemos la esperanza de que también en el interior rural, donde habitualmente siempre nos era más cuesta arriba, digamos, la elección, se están emparejando los números a raíz de esta crisis, de alguna manera, que atraviesa el gobierno con sectores de poder y que pone al desnudo como nunca la corrupción que ya se venía viendo y que veníamos denunciando desde el campo nacional desde antes, pero nunca fue tan amplificada en los medios del sistema como en esta oportunidad, porque tiene que ver con un ultimátum que le están haciendo a su propio gerente, concretamente, a su gerente de clase dominante. Por lo tanto, la esperanza que hay en Axel es inmensa, considerando, digamos, que está administrando con 2 palitos y un alambre y apagando incendios como nunca antes un gobernador tuvo que apagar.
Y esto me parece que es algo que, más la cercanía, más la territorialidad, que nos contaba un poco Germán, esto que reclamaban los intendentes del interior, los municipios más chicos, por ahí que no recibían de alguna manera trato directo y territorial, digamos, por parte del gobernador, esto ya es una realidad y confiamos que el pueblo de la provincia de Buenos Aires va de alguna manera a reconocer la honestidad de Axel, el trabajo permanente, el sacrificio de él y de todo su equipo, y que también va a darse cuenta a aquellos que tenían alguna tibia esperanza de que podía haber alguna luz al final del túnel. Bueno, lo único que encontramos al final del túnel fue el 3% de Karina. Esta es un poco la situación, así que yo creo que en este momento hay una fragmentación o dispersión del voto opositor y hay una mayor esperanza concretamente en la perspectiva de Axel, digamos, y en la proyección de Axel, ¿no? Y mirá, Gustavo, es el gobernador que más recorrió la provincia en la historia. Si uno, y no solo el conurbano, que uno diría, bueno, está... No, toda la provincia más extensa, ha recorrido el interior, hay distritos a los que ha ido más de 15 oportunidades, tomando no solo la gestión, sino inclusive ya cuando él empezó su campaña, él no modificó, digamos, la lógica del Clio en gestión, sino que tiene la posibilidad de hacer una encuesta permanente en sus recorridas y fundamentalmente en el interior de la provincia, en el interior olvidado muchas veces, y en los parajes de los propios pueblos del interior, ¿no? Porque inclusive este reclamo que vos decías, donde por ahí las ciudades del interior hacían ese reclamo, ese pedido de cercanía, pero después vos tenés el interior del interior, que son los pequeños parajes que muchas veces quizás nunca contaron con la visita de un gobernador. Bueno, Axel es una máquina de trabajar, todos lo conocemos, su honestidad, su responsabilidad, su contracción al trabajo, su capacidad, ¿no? También en materia administrativa, que hace que en una situación de inviabilidad, te diría, por lo que significa el acoso financiero por parte del gobierno nacional y por la caída de la recaudación, porque acá hay una recesión que golpea también las arcas provinciales. Bueno, en ese contexto uno a veces está tentado de decir que es un mago, pero no es cuestión de trabajo, claro, de dedicarle cada minuto a su responsabilidad, por supuesto la atención de su familia como cualquier hombre de bien, pero después por fuera de esas cuestiones que hay que atender, todos los minutos de su día dedicados al pensamiento en el prójimo, ¿no? En esto, por supuesto, que muy identificado con lo que fue el mensaje de Francisco y con lo que es el espíritu cristiano en ese sentido. Sí, y creemos que la provincia de Buenos Aires, el pueblo va a saber valorar concretamente a este buen samaritano que tenemos por suerte gobernando la provincia de Buenos Aires en medio de una época nacional, internacional y regional de tanta crueldad y de tanta, de alguna manera, regresión en los derechos. La verdad que yo, si tengo que, Gustavo, perdóname, si tengo que destacar una cualidad, porque todos lo tienen, Axel, no como el economista que fue distinguido en la UBA por su promedio, o cuando fue ministro de Economía, después como gobernador, la capacidad de gestión, pero si hay una cualidad que yo tengo que destacar por estar muy cerca de él, el conocerlo de muchos años, pero fundamentalmente en esta etapa que estamos ya en una cotidianeidad permanente de trabajo, es la sensibilidad de Axel. Si hay una cualidad a destacar, yo me quedo con la sensibilidad del gobernador. Bueno, Andrés, la verdad que muy muy interesante tu concepto. No sé si querés dar un último mensaje en nuestro programa semanal, así que recién vamos a salir el próximo lunes para este programa. Durante toda la semana después llega a distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, además de otras provincias de la República Argentina. Te escuchamos. No, yo creo que hay que ponerle un límite a este espectáculo de perversidad y crueldad sin límites que tiene que padecer hoy la Argentina. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires el domingo tenemos la oportunidad de hacerlo con la boleta de Fuerza Patria. Muchas gracias, Cuervo. Te mando un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes, a disposición, abrazo grande. Hasta luego. Muy bien, ha pasado Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, uno de los arquitectos de esta epopeya, como él la llamaba. Seguimos en Laudatistas entonces, compañeros. Sí, nos quedaba todavía... Vamos a intentar, sí. Vamos a intentar a ver si podemos tener al último entrevistado, pero hay un dato acá que ha planteado Germán, el intendente Alberti, también lo planteó Cuervo luego en el reportaje posterior, y que tiene que ver con una serie de características del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires que lidera, que conduce Axel Kicillof. La primera tiene que ver con la decencia y la honestidad. Claramente con un 30-40% de presupuesto menos está pagando mucho más incendios que los que pagaba un Scioli o un Vidal, que estaban todo el día quejándose, teniendo muchísimo más presupuesto y situaciones muchísimo menos conflictivas que las que está enfrentando hoy Axel. En segundo lugar, cercanía, territorialidad y sensibilidad de ir hasta los parajes más lejanos, el interior del interior, y estar permanentemente recorriendo y en contacto y escuchando la demanda de los vecinos. Y esto no es algo que era solamente el Clio, esto es algo que se da de manera permanente. Pero bueno, luego seguiremos hablando de este tema. Ahora tenemos un invitado en los últimos minutos que nos quedan, Ignacio de Mendiguren, el vasco, conocido popularmente por los compañeros en el campo nacional, fue presidente de la Unión Industrial Argentina, también diputado, pero lo estamos entrevistando para preguntarle dos cosas. Primero, ¿cómo está viendo la situación política, institucional y económica? Y en este contexto, ¿qué importancia tendría, dado que él fue uno de los principales protagonistas, una reconstrucción del diálogo argentino que empiece a configurar algún consenso democrático que permita que esta Argentina sea viable? Bienvenido, Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo veo la situación? Bueno, no con la gravedad de aquel momento, pero también con rasgos muy parecidos, ¿no? Una política económica absolutamente encontrada con los intereses nacionales, con los intereses populares, una obstinación en avanzar a pensar de los costos sociales que esto trae, pero con mucho poder económico detrás. Acá está claro que lo que se hizo cuando empezó este gobierno, en aquel famoso decreto, fue un plan de negocios muy direccionado a grupos económicos concretos del país y del exterior a cualquier costo. Entonces había que llevarlo adelante. Por supuesto, en la Argentina nunca que hubo un modelo económico que jugó a la especulación financiera, con retraso cambiario, apertura irrestricta, destrucción de puestos de trabajo, terminó bien. Nunca. Siempre terminó de dos formas, mal o peor. Aquel 2001 fue muy difícil. Del otro lado había un poder económico muy fuerte también, que era el famoso club del 1 a 1, sí. A pesar de que ya habían emitido 18 monedas en la Argentina para esconder la crisis, a pesar de que ya se instalaba el club del trueque, a pesar de que dejaron los bancos cerrados, el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares contra 30.000 que había sido Rusia, la gente muy enojada con la política. En octubre del 2001 votó el 40% del padrón y que se vayan todos. Bueno, los muertos en la plaza y en el interior del país. Y bueno, y así una crisis que era realmente terminal. Los bancos cerrados, quedándose con los depósitos de la gente. Bueno, pero como vos decís, ante esa magnitud de problemas, porque las propuestas eran los mismos, dolarizar la economía, privatizar el Banco Nación, bueno, ante eso algo muy importante. Primero un acuerdo político. Ahí el radicalismo y el peronismo dijo, de esta salimos juntos. Después, más adelante, cada uno seguirá su camino. Pero se va a salir a través de la producción, no de la especulación financiera que nos había llevado a esa situación. Por eso yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina a nivel nacional, producto de ese acuerdo político. ¿Cuál es la primera medida que toma ese gobierno de unidad nacional?
llamar al diálogo argentino. Ya el ejemplo se había dado a través de los dos partidos políticos más importantes, los dos participándose en el gabinete, y así fue el diálogo argentino, que yo creo que tuvo una influencia enorme en pacificar la Argentina, porque una cosa son las medidas económicas que uno tiene, pero otro el clima social. Claro. Era una sociedad verdaderamente desesperada. A un pequeño ahorrista le habían quitado los ahorros, la gente había perdido el empleo, bueno, toda esa crisis. Y allí, bueno, tuvieron una participación fundamental, también las Naciones Unidas, la delegación de aquí del PNUD, pero sobre todo la Iglesia, con una intervención muy importante por arriba de lo que era el cardenal Bergoglio, así trabajó Monseñor Rey también, Monseñor Casareto, y bueno, bajaron a todos los sociales, los convocaron, y el presidente en aquel momento era la voz que más se escuchaba. Y si yo creo que sin eso, no hubiéramos podido hacer pacificar a la Argentina y en 1 año y medio ya dejarla otra vez estabilizada. Lamentablemente ese ejemplo tan claro de la unidad del campo nacional, indudablemente bajo el paraguas de la Iglesia, fue un actor muy importante, no se mantuvo, porque para un proyecto de desarrollo nacional que defienda los intereses nacionales, hace falta la unidad campo nacional. Y la verdad que no la supimos mantener en el tiempo. Y eso es un poco lo que estamos necesitando. Lamentablemente tenemos poquito tiempo, ya estamos al final del programa por problemas que tuvimos de comunicación, pero queremos volver a entrevistarte y queremos un poco saber esta historia del diálogo argentino que generó un gobierno de coalición y sentó las bases para relanzar a la Argentina productivamente, porque si bien no estamos en una situación terminal como la del 2001, sí estamos en una situación sumamente preocupante de fragmentación muy grande de todos los actores sociales, sindicales, políticos, etcétera, y necesitamos como recrear un consenso productivo, un consenso vinculado al desarrollo autónomo y soberano de la Argentina, y me parece que en esto la experiencia que ustedes adquirieron hoy es sumamente importante. Pero cuando vos tenés un gobierno que conduce justicia social, es una definición categórica, ¿no?, del camino que se ha elegido. Bueno, Vasco, te agradecemos mucho y vamos a ver si te podemos contactar el próximo lunes, así podemos charlar justamente sobre cómo se desarrolló el diálogo argentino y qué incidencia tuvo en ese gobierno de coalición que hubo en el 2002, del cual fuiste ministro de Producción. ¿Cómo no? Te mando un abrazo, ojalá el modelo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ha pasado José Ignacio El Vasco de Mendiguren. Seguramente el próximo lunes podremos tener una entrevista más larga porque es una historia importante de conocer. Nos hemos recontrapasado. Les agradecemos a las compañeras operadoras, Male y Juli, y nos vemos el lunes que viene. Así es. Radiográfica. 20 años.